a conversar con Jan Szymanski. Él es un arqueólogo especializado en Mesoamérica de la Universidad de Varsovia en Polonia. Viene en El Salvador desde unos años atrás a estudiar un sitio arqueológico ubicado en Sonsonate, en Izalco, Jan. Sí, es la zona de Izalco, sí. Que se llama San Isidro, y vamos a abordar con Jan el proceso de trabajo, la etapa en que se encuentran y qué van a hacer en un futuro. Jan, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Para introducir el tema, ¿cómo ustedes vienen a El Salvador? ¿Por qué escogen venir a estudiar este sitio arqueológico? Bueno, para empezar, ya se entiende relativamente mucho sobre Mesoamérica, entonces un área cultural que se extiende desde México hasta más o menos acá. Se entiende mucho de las culturas más centrales o de centros de las culturas. Incluso lo que se conoce como mundo maya o área maya, también se conoce bastante de los sitios ubicados en el centro geométrico, geográfico de esta zona. Pero lo que queda para estudiar son las orillas culturales, los lugares donde una cultura encontraba a la otra, cómo se comportaba la gente, cuáles fueron las identidades de las personas que habitaban en estos lugares transitivos, podemos decir, de nuestro punto de vista. Pero la pregunta es si ellos también lo entendían como una zona transitiva, una zona periférica, digamos, o si para ellos eso era su propio centro. Entonces la percepción de la identidad y de percepción de lugar de una nación, una entidad cultural dentro de algunas áreas mucho más grandes. Y entonces El Salvador es un área natural para este tipo de estudios, porque el concepto de Mesoamérica, que ya lleva 80 años de estar reconocido en las ciencias, no define muy bien hasta dónde llegaba Mesoamérica. Solo se menciona varios criterios que cada cultura tuvo que cumplir para estar incluida en Mesoamérica, pero de hecho es imposible, usando la definición que tiene el concepto de Mesoamérica, definir bien las orillas. Pero también hay otra pregunta, si definir las orillas nos da algo, ¿cómo beneficiamos de poder definirlo mejor? Porque uno tiene que recordar que Mesoamérica es un concepto artificial, hecho por nosotros, basado en los hallazgos arqueológicos, lingüísticos, etnográficos, pero es un concepto artificial. Y entonces lo que a mí me interesa mucho y como yo intento a desarrollar este proyecto es poder averiguar cómo se componían las percepciones de las identidades de la gente anterior. Entonces, si ellos sabían que vivían en un grupo más amplio de culturas, o si para ellos no importaba eso, si sabían que viven en la orilla de una cultura o de un grupo de culturas o no. Y entonces, El Salvador es el primer lugar para este tipo de estudios. ¿Sí? ¿Hace cuántos años comienzan a estudiar San Isidro? En San Isidro, exactamente San Isidro, hemos empezado a estudiar en 2018, entonces hace 3 años ya. Pero un año antes yo estaba en el país y buscaba sitios todavía no excavados, todavía no estudiados, para poder diseñar el proyecto no sobre lo que se dejó después de varias etapas de arqueología, sino de un sitio primario no tocado por los científicos. Y entonces durante varias excursiones a diferentes sitios arqueológicos, tanto como conocidos ya como, no sé, Tazumal, en Chalchuapa, Cihuatán y más, San Andrés obviamente, buscaba también sitios que ya
son conocidos por la ciencia, publicados, marcados en el mapa, pero no se sabe nada de ellos. Ujú. Y así San Isidro me llamó la atención por el tamaño de las estructuras que se encuentran muy cerca de la carretera que conecta la autopista entre Sonsonate y San Salvador y Cerro Verde. Dice Roberto. Ujú. Sí, y entonces así nos ubicamos en San Isidro. El antecedente de San Isidro, encontré que lo habían como marcado, identificado en 1980, pero había quedado ahí. O sea, solamente lo habían como delimitado, más o menos delimitado, pero no ha habido un estudio hasta el 18 que ustedes comienzan a trabajar en la zona. Los antecedentes son varios. Creo que los primeros arqueólogos que entraron en la zona fueron arqueólogos salvadoreños en dos etapas, primero en 1980 y luego un año después. Marcaron solo tres estructuras más largas y yo pienso que eso fue porque su visita pasó en ambos años, 2010, 1980 y 81, ocurrió en noviembre, cuando la caña, perdón, porque el sitio se encuentra en el medio del cañal. Y entonces la caña en noviembre es mucho más alta que una persona, hasta llega hasta 4 metros de altura. Mm. Entonces es difícil eh, verificar o ver las estructuras. Entonces solo marcaron tres estructuras más altas, las que salían del cañal. Y eso fue publicado en 1981 por Stanley Boggs, un arqueólogo de estos tiempos. Luego, en 1996, uno de los investigadores de la Universidad Francisco de Gaviria también entró al sitio eh, eh, y hizo una croquis de la ubicación de varios montículos, pero eso fue una visita no profesional, podemos decir, porque el investigador no era arqueólogo. Y luego habían varias visitas informales por los arqueólogos que trabajaban en área de Izalco, Paul Amaroli, Catherine Sampek, um, Ernest Fowler y Barbara Arroyo, quienes reconocieron la cerámica desde superficie que fue jalada por el arado hasta superficie, como una cerámica bien temprana, mucho más temprana, por ejemplo, que lo que se conoce de San Andrés, por ejemplo, o de Tazumal, que es todavía más tardío. Y Ah, entonces así fue mencionado varias veces, pero nunca fue propiamente excavado o estudiar. estudiado. Bueno, en términos de tiempo, esta es una ciudad que tiene 3000 años, 1000 años antes de Cristo. Está ubicada más o menos en este periodo. La cerámica más antigua que hemos encontrado hasta hoy, sí se puede fechar más o menos a este periodo de 1000 años antes de Cristo, entonces hace 3000 años más o Hace menos. 3000 años. Y la No, o más tardía sería probablemente como 250, 300 ya de nuestra era. sea, después de Cristo. Sí, entonces 1300 años de ocupación por lo menos. Para darnos una ubicación a las personas que están viendo esta entrevista, ¿nos podrías contar? Eso es un preclásico, un periodo Sí, preclásico. ¿Nos podrías sí. dar como una idea de qué significa el periodo preclásico para esta zona mesoamericana, que aunque es un concepto posterior, por lo menos nos ubica geográficamente? Bueno, en todo área de Mesoamérica, el preclásico empieza más o menos hace 2000 años antes de Cristo, entonces todavía 1000 años más temprano, pero en la zona maya, por ejemplo, el preclásico empieza en un subperiodo que nosotros llamamos preclásico medio, que comienza exactamente 1000 años antes de Cristo. Obviamente, como usted dijo, es una cesura artificial y hasta 400 antes de Cristo, luego comienza el preclásico tardío, entre 400 antes de Cristo hasta 250 después del Cristo. Y entonces parece que San Isidro funcionaba más o menos en estos dos periodos, preclásico medio y preclásico tardío, para darlos algún
alguna idea de qué ocurría en estos tiempos en Mesoamérica. La civilización olmeca, por ejemplo, que se encontraba en la costa de Valle de México, en Veracruz, mexicano, ya llevaba más o menos 500 años de desarrollo. Los mayas, los que conocimos como mayas, apenas llegaron a estas tierras y comenzaron a construir varias ciudades suyas. De las que conocemos puede ser, por ejemplo, Ceibal en Guatemala, donde están las Verapaces, eh, Nagbe y luego el Mirador en la cuenca de Mirador en el Petén, del norte de Guatemala. Pero un descubrimiento muy reciente que se publicó a finales de 2020, como diciembre creo, también nos indica que a la par en el estado de Chiapas, mexicano, se encontró una ciudad, un asentamiento muy, muy grande que se llama Aguada Fénix, que probablemente empezó un poquito más antes, a unos 1100, 1200 años antes de Cristo, y era muy grande. Y parece que San Isidro se fundó durante el mismo periodo en la misma manera. Entonces, para mí es una indicación de que San Isidro no era un asentamiento periférico, sino participaba en unos eventos de largo plazo, pero también de toda la zona. Entonces, no era para nada un lugar eh, en las orillas culturales, tal vez en una manera geográfica, pero no cultural. Participaba en todos los eventos de una gran Mesoamérica, podemos decir. Tenía como estructura social, una estructura de ciudad diseñada. eh, Me imagino que también una forma de gobierno que pueden ustedes como lograr identificar precisamente por los hallazgos que hasta ahora llevan. Hasta ahora todavía no tenemos muchos hallazgos físicos porque todavía no hemos empezado las excavaciones. Sí. Em, Estamos esperando poder reconstruir su sistema social, su sistema de gobierno, su tamaño también, durante varias etapas de investigación que tenemos planeado. Lo que es obvio en este momento es solo por el tamaño del sitio y por el tamaño de algunas estructuras que tenemos allá, es obvio que no podían estar construidas por unas sociedades egalitarias. Solo el tamaño nos indica una estructura social de varios niveles, porque un esfuerzo logístico, un esfuerzo de maniobra necesario para construir estructuras tan enormes requiere un cerebro, un tipo de gobierno que lo puede dirigir. Y entonces no es un dato directo, sino solo por el tamaño y por ubicación de varias Por de las inferencia. estructuras. Ujú. Sí, lo podemos Entonces, adivinar. sí. Entonces, ¿en qué etapa se encuentran después de 3 exploraciones? ¿En qué momento están y hacia dónde van? Eh, en los términos arqueológicos, esta es la tercera temporada que hemos empezado. Las primeras 2 temporadas fueron solo muy exploratorias, así solo para ver si, si vale la pena excavar allá, si hay algo para encontrar, cómo parece el sitio y si ese es el sitio que nosotros buscamos para poder desarrollar nuestras ideas, nuestras teorías. Entonces, primera temporada fue solo para ver de qué se trata, podemos decir. La segunda temporada ya intentamos comenzar con un levantamiento topográfico, pero nos sorprendió el tamaño del sitio, porque estuvimos esperando algo mucho más pequeño, mucho más localizado, y nos dimos cuenta que se trata de una ciudad enorme, de por lo menos 4 o 5 kilómetros cuadrados, que es hasta la fecha, puede ser uno de los sitios arqueológicos más grandes en el país. Eh, es como
obviamente no se hacen estudios de topografía o de levantamiento topográfico en otros sitios arqueológicos porque, por ejemplo, Tazumal se encuentra dentro de una zona urbana, entonces ahí lo que se perdió ya se perdió. Ujú. Y aquí podemos aprovechar que es un cañal que también hay momentos en el año cuando no hay vegetación, que nos demuestra la forma del terreno, y eso aprovechamos nosotros. Pero entonces, en 2019 fue obvio para nosotros que tenemos que preparar otro tipo de levantamiento topográfico, uno que nos permitía levantar un sitio de tamaño tan grande. Y entonces, este año podemos decir que es primera temporada así propia, digamos. Entonces puede ser que nuestro proyecto aún comenzado, apenas. Y entonces, este año, esta temporada, tenemos dividida en dos etapas. Primera etapa, que está por terminar en esta semana, es la etapa de estudio geofísico y de estudio de levantamiento topográfico aéreo con uso de drones. Y lo geofísico significa que sin excavar vamos a intentar a demostrar lo que se encuentra debajo de la superficie usando equipo de geofísica, un georadar, un magnetómetro y un aparato que mide resistencia eléctrica de subsuelo. Y luego, con los resultados que estamos sacando ahora, regresamos a Polonia para todo el marzo para procesarlos y luego en abril volvemos a regresar al sitio y a partir de, de abril hasta donde nos permite el clima, mayo, hasta el fin de mayo intentamos a empezar excavando ya algunas estructuras. Y eso es el plan para este año, pero este proyecto tiene un plazo más largo de 3 años de intentar excavar varios lugares y eso tampoco es fin. Intentamos, para conocer el sitio del tamaño como San Isidro, se requieren décadas de años. Entonces yo pienso que 20 años sería lo mínimo para poder estudiarla de una manera adecuada. O sea, esta etapa de abril, de entre abril y mayo, va a ser como por fosos, como para comenzar a diagnosticar ya cosas físicas. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, ahora también estamos investigando las cosas físicas, pero sin tocarlas. Claro, Estamos usando métodos no invasivos, sí. Luego pero va a ser más, igual, luego sí es un trabajo más la invasivo. situación es un poquito delicada porque estamos dentro de un cañal de una cooperativa. La cooperativa de San Isidro nos recibió con mucha amistad, con mucho apoyo, y eso quiero subrayar, que ellos nos apoyaron en una gran cantidad de apoyo recibimos allá. Pero entonces también queremos respetar sus deseos de no molestar la caña que están cuidando de que están viviendo. Y entonces, eh, en este proyecto no vamos a abrir excavaciones donde crece la caña. Ya. Y entonces por eso entramos con el equipo de geofísica, porque eso nos permite ver qué se encuentra donde no vamos a poder excavar. Ujú. Luego las excavaciones ya físicas vamos a abrir donde tenemos las estructuras visibles que no se cultivan con caña. Entonces, por lo menos 3, tal vez 4 o 5 montículos de un tamaño mediano hasta grande, ahí vamos a excavar. Y entonces ese es el plan. ¿Y eh, qué creen que esto puede aportar dentro de lo conocido ya en la cultura maya? Primero, se queda por averiguar si San Isidro era una ciudad o un asentamiento maya. Yo pienso que cuando nos acercamos más a esta orilla de Mesoamérica, si existió o no existió, pero las culturas tienen su cierta como extensión. Puede ser que ya se pierden distinciones como Tan los mayas, específicas. no mayas, y entonces si es una zona transitiva, puede ser que es una ciudad
multiétnica, por ejemplo. Multiétnica, multilingüística. Eso todavía no sabemos. De hecho, una fase de proyecto requiere tomar las muestras de cerámica y también muestras de barro local y mandarlas a 2 laboratorios para hacer estudios físicos de composición del material, para averiguar qué cantidad de cerámica fue hecha En la en una zona, manera local y sí, otra importada. Y sí. si importada, ¿de dónde se importaba? Ujú. Y entonces eso también es importante. Pero para Mesoamérica, yo creo que este proyecto tiene valor tiene un valor verificar un concepto, porque el concepto de Mesoamérica, aunque es artificial, muchas veces se olvida que no es aproximación de la realidad antigua. Eso es, el concepto de Mesoamérica solo es una herramienta intelectual para nosotros para poder dividir culturas en unos, o como grupos de culturas en partes más pequeñas, más fácil de estudiar. Pero muchas veces se olvida esto y se trata Mesoamérica como un modelo de la realidad antigua. Y para eso no tenemos ninguna evidencia. No sabemos si los mesoamericanos antiguos tenían la percepción de que son mesoamericanos. Y entonces eso también es importante. Y yo pienso que con este proyecto, en la escala muy grande, podemos de-hermetizar Mesoamérica, abrirla, demostrar que no podemos marcar Mesoamérica en el mapa usando una línea. Será Río Lempa, que muchas veces se usa para demarcar Mesoamérica, será cualquier otro lugar. No creo. Creo que tenemos que cambiar pensamiento para demostrar que Mesoamérica se terminaba de una manera muy suave y luego empezaba otro grupo de culturas conocido como un área istmo-colombiana que se extiende desde eh, este de El Salvador, centro de Honduras, por Nicaragua, Costa Rica hasta Panamá. Y entonces, si lo queremos dibujar, porque así funciona el cerebro humano, necesitamos dibujos para poder imaginarla, tenemos que usar como colores que se cambian en una manera gradual, tal vez, pero por cierto, no líneas rectas, no son fronteras nacionales, son fronteras culturales que siempre son permeables, que siempre son mal definidas, y eso tenemos que recordar. Y yo pienso que el proyecto San Isidro nos apoya o nos va a demostrar en una manera bien clara que esto puede ser de un mismo tiempo un asentamiento mesoamericano, maya por ejemplo, y en el mismo tiempo un asentamiento no mesoamericano, Ya. y el otro momento un asentamiento de otra burbuja cultural que se encontraba donde está la frontera. Y no sé si me permite Claro. mostrar una imagen. No más permíteme. Ay, no, no se puede. Eh, No se puede. Me dice que no tengo permiso para... yo te comparto en este momento la Mm, pantalla. ujú. Ahí está. No, no me permite. Ahí. Bueno, no me permite compartir pantalla mía, pero entonces también se puede describirlo. Si uno ve el mapa de forma de terreno de todo el terreno salvadoreño, perdón, va a ver que San Isidro se encuentra en el centro de una valle que conecta a Cajutla, entonces un acceso natural a la costa, con los terrenos tales como Valle de Zapotitán, que de otros datos sabemos que era habitado en una manera muy densa. Y de otros lados sabemos que mucho del comercio antiguo pasaba por marítimo, por navegación. Y entonces San Isidro parece que controlaba un sendero comercial que conectaba un puerto natural y un acceso fácil más dentro del continente, porque luego, yendo más al este, tenemos la cordillera del Bálsamo, que es una barrera bien grande. De otro lado también tenemos montaña, justo donde está la costa. Entonces, en lugar de Acajutla, comienza un paseo natural
hasta lo que sea, San Andrés luego, Joya de Serén, que conocemos muy bien. Y entonces, tal vez el tamaño de San Isidro nos indica que jugaba un papel muy importante en sus tiempos, como un nodo comercial, tal vez, o tal vez alguien quien de hecho controlaba y manejaba el comercio. Y hay otra cosa muy importante, porque cuando nosotros estamos en San Isidro y miramos hacia el noroeste, vemos tres volcanes, Sí, pero el volcán de Izalco nació en el siglo XVII. Entonces, mucho más tarde que la temporada de vida de todo el sitio. Entonces, cuando los habitantes de San Isidro antiguos miraban hacia el horizonte, veían solo dos volcanes. Entonces, no sabemos qué tipo de terreno existía antes de la nación del volcán de Izalco. Tal vez había un paseo directo hasta Chalchuapa, por ejemplo. o De sea, otro lado, de otro lado tenemos erupción reciente, relativamente reciente, de un volcán San Marcelino ujú, en 1724, que ujú. también cerró un poquito el acceso hasta Zapotitlán, pero eso es muy reciente en los tiempos históricos. Eso nos delimita San Isidro hoy. Y hasta hoy día no hay métodos ni herramientas que nos puedan mostrar qué se encuentra por debajo del lava que se encuentra allá. Pero puede ser que hay más estructuras destruidas y tapadas con lava Por la y lava. que había un camino muy recto y muy fácil hacia terrenos de San Andrés, por ejemplo. O Entonces, sea, perdón, sí. sí, quiere decir que para ubicar a la audiencia que digamos el lago de Coatepeque no existía. Lago de Coatepeque sí existía, porque eso parece tener ya millones de años. Mm, De hecho, todos los tres volcanes que conocemos allá, Santa Ana, Cerro Verde y Salco, son conos parasíticos de Coatepeque. Cuando mm, Coatepeque ya se tapó, ya explotó una vez, destruyéndose en el mismo tiempo, igual que lo que pasó con Izalco, ujú. perdón, Ilopango en el Ajá. siglo VI tal vez, o V. Podemos imaginarnos un cono muy, muy alto, algo que se llama un stratovolcano. Y entonces, durante su última erupción, se destruyó a sí mismo. Se cortó el cono, se destruyó, se fue por todos los lados y luego se llenó con un lago. Pero Ujú. eso estamos hablando de tiempos mucho más antiguos que cualquier actividad humana Ya, en el continente. ya. Pero luego empezaron por tapar un volcán, una salida de lava, digamos. La presión busca otras salidas y así se forman conos parasíticos. Primero tal vez fue Cerro Verde, o es el más antiguo de todos. Cuando se tapó, nació Santa Ana. Ujú. Cuando se tapó, nació Izalco. Cuando Izalco funcionaba, se abrieron otros conos parasíticos conocidos como Cerro Chino y Volcán San Marcelino. Ujú. Y entonces todo eso es un sistema volcánico de Coatepeque. Ya. Pero lo importante es recordar que no solo tenemos que intentar a reconstruir las vidas o el pensamiento de los antiguos, pero también tenemos que reconstruir el paisaje, porque el paisaje de hoy puede ser absolutamente radicalmente diferente del paisaje de hace 1500 años, o 2000 años, 2000 años o 3000 años. Entonces, un momento donde se fundía San Isidro. Entonces, eso tenemos que recordar. Ujú. Y una pregunta más. Si haces una comparación de los sitios arqueológicos que todos conocemos, como Tacuzcalco, San Andrés, eh, entiendo yo que San Isidro es anterior a Tacuzcalco. Sí, Y si nos podés hacer una comparación, por favor, en relación a otros sitios arqueológicos para podernos ubicar. sí, sino cabe recordar que estamos en un momento preliminar de nuestros resultados. Entonces, todos los datos con que yo voy a operar son datos preliminares. Entonces, puede ser que en curso de nuestras investigaciones esto se va a cambiar. Entonces, hay que recordar eso, que estamos hablando de los pocos datos que tenemos hasta hoy y de las teorías que siempre tenemos desarrollando nuestro proyecto. Pero parece que sí, San Isidro em,
fue fundado más o menos 1000 años antes de Cristo. Entonces puede ser que fue contemporáneo a unos sitios de la región de Chalchuapa, conocidos como el Trapiche, Casablanca. Es un solo sitio, solo lleva dos nombres de las fincas en que se encuentra. Entonces, la Chalchuapa preclásica y San Isidro preclásico tal vez fueron contemporáneos. Ahora parece que la estructura principal de Chalchuapa era más alta, más grande de la de San Isidro, pero es posible que San Isidro era más grande que Chalchuapa en área que cubría. Y entonces, desde el mismo periodo también, hay asentamientos conocidos como Cara Sucia, por ejemplo, en el oeste del país, que también tiene un asentamiento preclásico. Y San Andrés, según los datos recientes publicados por un proyecto salvadoreño-japonés, muestra que también San Andrés tuvo una ocupación preclásica, pero probablemente muy limitada. Entonces, nada comparable con San Isidro o Chalchuapa. Luego, mm, cuando San Isidro llegaba a sus últimos siglos de existencia, em, ocurrió una gran erupción de Ilopango. Todavía no estamos seguros si fue Ilopango que destruyó San Isidro o si las cenizas ya se cayeron sobre una ciudad abandonada. Eso todavía no sabemos. Pero según los datos nuevos, erupción eh, de Ilopango podía ser en 400, alrededor de 430 de nuestra era o 540 de nuestra era. Hay dos fechas probables y entonces dos grupos de científicos están discutiendo cuál es la más adecuada. Esto nos divide la historia de arqueología de El Salvador entre antes y después. Hay una capa de cenizas que se puede ver, que se puede reconocer en los perfiles arqueológicos de todo el país. Es capa blanca de cenizas botadas por la erupción de Ilopango, que nosotros llamamos Tierra Blanca Joven, o TBJ, por sus letras en español. Y esto es lo que borró la actividad cultural, actividad de humanos, básicamente, en todo el territorio salvadoreño. No sabemos por cuánto tiempo. No nos imaginamos que fue más corto que 50, 60 años. Probablemente no más que 120 años de abandono completo de todo el territorio salvadoreño. Y luego vuelven a habitar en los mismos lugares. No sabemos si vuelven descendientes de los que tenían que escapar o de los que murieron en la erupción, pero lo que se recompone después de la catástrofe natural de la erupción de Ilopango puede ser muy diferente de lo que era antes. Y ese es em, es, otra cosa que nos hace el proyecto San Isidro tan importante. No tenemos muchos datos de los tiempos anteriores a la erupción de Ilopango. Y según lo que hemos encontrado, San Isidro es uno de estos pocos sitios anteriores a la erupción. Ujú. Y considerando que si ustedes proyectan su trabajo para 15, 20 años, ¿qué recomendaciones en términos de políticas públicas o de decisiones de protección del patrimonio deberían de tomarse para que no ocurran cosas como las que han ocurrido en Tacuzcalco recientemente? De hecho, yo obviamente no soy experto en legislatura salvadoreña, pero de mi entendimiento es que las leyes de protección ya están en su lugar. Creo que lo que falta es aplicarlos en una manera adecuada, porque todo el patrimonio cultural del Salvador es protegido por la ley. Obviamente no todo es blanco y negro. Hay casos, como me imagino el caso de San Isidro,
donde hay intereses de varios grupos que tenemos que respetar y buscar maneras de no antagonizar a la gente, de cumplir con las promesas que hemos hecho para poder excavar allá. Eh, pero siempre se puede. Eso es, de hecho, parte de lo que nosotros llamamos arqueología pública, hasta que se puede involucrar a la gente que vive allá, que lo protejan. Pero se Eh, necesita un apoyo en dos campos, yo pienso. Primer campo sería educación básica de lo que se puede y de lo que no se puede, porque mucha gente no se da cuenta que lo que hacen es ilegal. Por ejemplo, excavando restos de patrimonio cultural de los edificios, por ejemplo. Mucha gente no sabe de esto. Entonces falta informar a la gente de las leyes, pero también, de otro lado, alguna gente tiene miedo que si se encuentra algo de este tipo en sus tierras, los van a quitar, se van a quedar sin nada. Y entonces estas, este tipo de pensamiento mm, lo hace bien difícil a veces para poder, por ejemplo, investigar o preguntar a la gente local dónde podemos encontrar más de este tipo de edificios. Ellos saben lo mejor. Nosotros decimos que nosotros descubrimos algo que no es cierto, no hemos descubrido nada. La gente que viven allá lo conocen perfectamente. Nomás a veces están preocupados por demostrarlo a nosotros, con miedo que algo va a suceder, algo malo para ellos o para sus bienes. Entonces falta la educación así en nivel básico de esto. Y lo segundo sería protegerlo contra los poderes que sí pueden dañarlo, como fue el caso de Tacuzcalco, que, por ejemplo, la reacción de, de ciertas instituciones que merecen protegerlo, mm, fue por varias razones, podría ser más rápida. Y con la reacción más rápida se salva más. Porque eso ocurre en todo el mundo. Cualquier lugar en el mundo puede suceder eso. Eso no es ni nada diferente de lo que sucede en Estados Unidos, Polonia, otros países europeos. Hay intereses, por ejemplo, del desarrollo urbano, por ejemplo, contra el patrimonio cultural. Eso sucede en todos los lugares. Y a veces pasa que una empresa u otra ignora las leyes, no, intentando construirlo esperando que puede pasar. Y entonces la reacción rápida y muy decisiva eh, es lo que se necesita en estos casos. Yo pienso que eso serían dos recomendaciones donde se puede todavía mejorar lo que ya existe, de hecho. sí, para finalizar, había encontrado también otro dato dentro de los documentos que consultamos para poder hacer esta entrevista, que en El Salvador solo como entre el 5 y el 6% de nuestros recursos se han explorado. ¿Eso es así? Yo pensaría que todavía menos, porque según los datos disponibles en los archivos del Ministerio de Cultura, eh, tenemos más o menos 600 sitios arqueológicos conocidos en el país. Y de estos, 6 o menos, 5, fueron investigadas en una manera propia, es decir, por profesionales, publicada y que existe en literatura mundial. Solo 5 de los 600, entonces es menos que 1%. Sí. Obviamente hay varios más que fueron reportados, por ejemplo, cuando se construía una casa, un edificio grande o una carretera, son hallazgos accidentales, digamos, y ahí solo se rescata lo que se puede. Em, pero en El Salvador falta un proyecto de largo plazo que podría involucrar todos los arqueólogos nacionales, que como hacer un recorrido completo de la nación. Em, Elegir lo que merece protección máxima, digamos. Hay un sitio en el oeste del país, en el departamento de San Miguel, hay un sitio, Quelepa, que fue ya excavado en los 70 y recientemente también se hicieron varios estudios, pero muy limitados.
El sitio, incluso por unas 4 o 5 temporadas de los 70, fue conocido menos que 3% tal vez. Y eso es también solo de lo que fue documentado. Es un sitio que merece máxima atención arqueológica, que puede convertirse en otra joya de Serén, en otro San Andrés, en otro Tazumal, no solo de valor científico, sino también turístico. Y está cubierto y descuidado. Y entonces, por la falta de recursos, no se puede seleccionar lo que merece protección. Y entonces eso sería algo donde como un proyecto nacional o internacional, de revisitar todos los sitios que se conocen, los 600, y decir, mira, esto todavía se puede proteger, esto ya parece que no tiene tanto valor y entonces también se protege, pero no necesitamos invertir muchos recursos. O sea, somos un país con una vasta Oh, una riqueza riqueza arqueológica. arqueológica, digamos. Ujú. Bien. Bueno, gracias por cedernos tu espacio después de una jornada dura de trabajo. Es mi gusto. Bueno, nos gustaría en un futuro darle seguimiento al tema y en lo que desde nuestra posibilidad podamos apoyar a educar y a dar a conocer las diferentes etapas de la investigación. Para nosotros es todo un gusto también. Muchísimas gracias y entonces yo también estoy así a las órdenes para poder explicarlo Bueno, en el futuro cuando ya sabemos más, de hecho. bueno, gracias, Jan. Buenas noches. Buenas noches a usted.